Sábado de noche, fernet con cola en un vaso y pongo play. Enfrente está un clásico de las películas de zombies, Exterminio. De repente me pregunto, ¿por qué en el partido de las películas de zombies juegan tanto este tipo de películas con zombies rápidos y violentos, así como también las películas de Romero, o sea, de zombies lentos? ¿Qué me atrapa de este género? No voy a explicar los orígenes de ese tipo de películas de zombies en este video. Alcanza con decir que es un zombie que apareció hace varios años. Este zombie original tiene varias características que me parece que vale la pena ver. Vamos a plantear un par de hipótesis y luego vamos a ir contrastándolas con las películas para verificar si son verdaderas o al menos posibles o no. Una primera hipótesis que podemos lanzar es que el zombie lento es una forma de la enajenación del sujeto. Representa la pérdida de la individualidad dentro de una masa estúpida y sin alma que va absorbiendo al resto. Otra hipótesis viene asociada a la condición humana. Cuando no existe una entidad superior que organice a las personas, el caos y la maldad toman el poder. Almorzando con Mirto Legranda. Acompañan hoy al señor Mirto Legrand, el señor Javier El León Milonga. Profesión: cuerpo sin ningún cerebro. También almuerza hoy el cerebro de Javier Milerga. Buen estado, poco uso. El cerebro es una representación del yo, de la persona que piensa y vive desde su individualidad. El zombie, por otra parte, busca comérselo, haciendo que ese individuo se pierda en un nosotros. Entonces, estos personajes macabros atentan contra el individuo. La persona tiene que luchar por sobrevivir y no ser absorbida por esa masa hambrienta que solo va a apagarlo como sujeto pensante y sumarlo al rebaño. Se muestra allí una primera lucha de fuerzas. Para reforzar este concepto podemos pensar en cómo se los representa. Como el zombie en esencia no piensa, está liberado a sus impulsos básicos. Aquí es interesante repasar esa liberación a sus instintos primitivos porque no es una liberación genuina. El zombie quiere comer y siempre busca nuevas víctimas. No es que aparezca en esa libertad el instinto de reproducirse, por ejemplo, que sería algo más natural a la vida en la Tierra. El sexo entre zombies, si bien es algo que se puede ver en alguna película como Army of the Dead, no es para nada natural al género. Homero, ¿ya tapiaste la puerta? ¿Para qué? A los zombies, no. Dejen a mi familia, tómenme a mí. Sin embargo, los impulsos para las personas son tan vívidos como cualquier otro. En la construcción del concepto zombie, estos instintos carnales no tienen peso, justamente porque no colaboran con la imagen simbólica que lleva detrás. O sea, el zombie transmite algo y en la medida en que queramos mostrar con mayor claridad esa representación, debemos olvidarnos de algunos elementos. En ese olvido voluntario no aparecen los impulsos venéreos como una necesidad más para cubrir. A lo mejor esto viene por un intento de hacer al zombie más family friendly, pero en los hechos la reproducción del no se muestra únicamente como un efecto secundario de su verdadera necesidad, el alimento. Cuando una persona se transforma en zombie, pierde el dominio de sus actos. Su pensamiento muere, pero su cuerpo sigue funcionando, interactuando con otros zombies, pero también con las personas vivas. El zombie, como decíamos antes, representa a la persona enajenada, al individuo absorto en un sistema que solo premia el consumismo y la falta de análisis. Este sistema, naturalmente, valida a los integrantes que son engranajes útiles para sus fines y tiende a despreciar todo vestigio de individualidad. La persona, zombie, se transforma en un cascarón vacío que tiene sentido en la medida que mantenga su vida en sociedad.
Los elementos mentales que hacen de esa persona un individuo único desaparecen y solo queda el autómata sin autocontrol, o al menos sin autocontrol aparente, porque los zombies, por ejemplo, no comen otros zombies, demostrándonos que efectivamente sí tienen algo de autocontrol. La imagen apocalíptica del individuo con la mirada perdida enfrente a una pantalla de televisión en la que millones de otros individuos se pierden a la misma hora en el mismo canal se hace presente. En el caso de hoy no hay pantalla, pero sí hay enajenación. La subjetividad se diluye en la masa que avanza sin parar y se lo lleva todo por delante. Incluso podría entenderse como una especie de crítica a ciertas formas del capitalismo. Papá, hicimos algo muy malo. ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a un muerto? Sí. ¿Pero el auto está bien? Ajá. Ah, bueno. ¿Cuál es el mejor amigo del ataque furtivo en las películas de zombies lentos? Sí, el camarógrafo, que jugando con la perspectiva hace que de la nada aparezca un zombie con la boca abierta, lista para morder al personaje desprevenido. Este truco, bastante básico, de jugar con la perspectiva, es un clásico en este tipo de películas. Entiendo que quieran contar los acontecimientos desde el punto de vista del personaje, pero el problema es que no tiene nada de realista. Un zombie lento es fácil de ver, hace ruidos, tiene olor, no hay ser vivo que no lo detecte a unos 10 metros a la redonda. Simplemente se juega con ese recurso para que un zombie individual tenga algo de impacto en la trama. Sin un recurso así, un zombie perdido sería inocuo. Este es un recurso que el género usa, pero dentro de la composición de este tipo de películas no es realmente importante. El recurso del zombie que aparece desde fuera de cámara a morder al personaje es al cine de zombies lo que el jump scare o susto fácil con ruido fuerte y la imagen que se te viene encima es al cine de terror. Efectista, sí, pero también es un hecho vacío. Lo interesante con el cine de zombies lentos es que si bien el zombie es peligroso, el enemigo más complicado a vencer es otro sobreviviente. Las otras personas en este tipo de películas muestran un abanico de las más oscuras miserias humanas. Este enemigo se construye sobre la suposición de que ante la ausencia de un Estado que nos garantice el orden y la seguridad, todo el sistema va a colapsar porque los propios individuos libres van a conspirar unos contra otros. Me hace pensar un poco en un mundo esclavista con un puñado de amos y de mandos medios que de repente se despachan que están rodeados de personas que, si un día se olvidaran de que existe una organización superior que tomaría represalias, podrían aplastarlos fácilmente. ¿Será esto una especie de miedo de quien se reconoce empoderado en cualquier orden de perder esos privilegios sobre los otros? Bastante marxistas salieron estos zombies. A través de esa lucha entre individuos sin estado protector se presenta una fricción natural del capitalismo, donde por una parte un grupo de personas busca que el Estado sea lo más pequeño posible, en oposición a quienes quieren un Estado fuerte y omnipresente que garantice los derechos de los más débiles. Retomando el concepto de la enajenación y la supervivencia, luego de escapar de la horda come cerebros, es llamativo que la amenaza más grande esté presentada justamente en otros individuos no enajenados. El sistema te come, pero si sobrevivís vas a tener que competir con los otros supervivientes para hacerte con los recursos disponibles. O sea, la idea sería obtener la situación más privilegiada posible entre los otros competidores. Parece que de fondo se intenta obtener exactamente una misma posición, ocupar un mismo lugar y de ahí nace esa competencia entre pares. Este es un tópico característico del cine de zombies que, como estamos viendo, tiene una clara connotación simbólica. El zombie lento, por sus propias características, permite que las anécdotas y las historias que se cuentan en ese universo se extiendan en el tiempo. Y quizás ese sea el factor clave para que los verdaderos villanos sean los otros individuos. Cuando la amenaza zombie se transforma en una amenaza más, la ausencia de Estado en la construcción que propone este tipo de universos empuja a la historia a desarrollar ideas terribles sobre la condición humana. Una idea tan terrible como no darle like a este video y no activar la campanita, pero no tan terrible como no suscribirte a este canal. El botón está ahí abajo prontito para salvarte de la horripilancia.
Si bien los dos tipos de zombies tienen muchas cosas en común, hay varias características que los separan. No me quiero meter en los tecnicismos de si uno es un zombie y el otro un infectado, o si uno está muerto y el otro no. Todo eso me da igual. Dentro de un esquema general podríamos pensar que el transformarse en zombie, sea del tipo que sea, siempre implica el despojo de la individualidad. Se pierde el control del cuerpo y del pensamiento propio. Me interesa repasar aquí algunas de las características del zombie rápido para luego ver si existe algún concepto de fondo que atraviese a toda la narrativa de este tipo de muerto viviente. El zombie rápido es una especie de glóbulo blanco que está alerta para atacar y eventualmente absorber a lo que sea que encienda sus alarmas. Es un policía alterado, súper fuerte, que busca romper lo que no cuadre con su esquema. En definitiva, lo que el zombie rápido persigue a través de la violencia, la lucha y posterior absorción es la armonía. Intenta eliminar la disidencia y las estructuras discordantes para conservar una versión un poco trastornada del status quo. Esa paz literal también tiene una cara metafórica. La destrucción de los elementos que desentonan con su estructura colaboran con el mensaje que hay detrás. No es una destrucción a secas, sino que en muchos casos logran contagiar a sus víctimas para que también sean autómatas listos para destruir y convertir a cualquier individuo distinto. La ira es su mecanismo de acción, o sea, es la herramienta para conseguir sus objetivos. Tranquilo. Este tipo de zombie tiene una relación muy cercana con las alarmas. Si nada llama su atención, el zombie no se activa. Es como un cazador que está atento a escuchar su disparador y a lanzarse a la faena, pero en el medio no existe, no funciona. A diferencia del zombie lento que avanza despacio pero sin descanso, el zombie rápido corre, gruñe, grita y se mueve a velocidades increíbles, pero eso sí, después de activarse. Antes de la activación, este zombie está en estado suspendido. Es como una planta apostándolo todo por la fotosíntesis. Siente una especie de fobia por el ruido y el movimiento o cualquier cosa que venga a afectar el equilibrio en el que vive. Veamos un ejemplo. Hasta donde yo sé, la primera película de zombies que corren o infectados es Exterminio. La traducción exacta es 28 días después. Allí el protagonista, Jim, se salva de que lo atrapen los zombies porque estaba en coma en el hospital durante 28 días. De nuevo, él no activó sus alarmas. Jim no era una amenaza para el zombie. Fue solo después de que se levantó y salió al mundo que empezó a ser alguien a quien atacar. El zombie lento busca comida, pero la forma de identificar su objetivo no es por el movimiento, sino por un reconocimiento simple. Dejale un plato con cerebros arriba de la mesa a un zombie lento y él los va a encontrar y a comer. En las películas de zombies rápidos, la activación siempre es un factor importante y, como veremos más adelante, seguramente no sea algo gratuito. Para responder a esto, vamos a ver el primer zombie que aparece en Exterminio, que, como dijimos, es la primera película con zombies veloces. Paremos ahí. Es un sacerdote, porque si vamos acomodando un poco las piezas que tenemos hasta el momento, el puzzle comienza a mostrar una forma y todo lentamente apunta hacia el mismo lado. ¿Será que el zombie rápido representa al fanatismo? Es razonable pensar que este tipo de zombies simboliza a los grupos de personas que tienen una convicción profunda y fuerte y que no pueden perder oportunidad de expresarla e imponerla. Esto, a golpe de vista, se puede percibir como simple, pero tiene sus complejidades. Como veremos más adelante, no es el fanatismo desde una perspectiva individual, porque si tenemos a un fanático aislado, o sea, sin una comunidad de pares, esa persona se parece más a alguien con una enfermedad mental que a un ser exaltado en ese fervor colectivo que mencionábamos. Siguiendo por el camino que estábamos recorriendo, ese primer zombie cura que vimos no se representa únicamente a sí mismo. No, él también
también representa una fe superior que comparte con un gran número de personas en su rol de sacerdote, de pastor. Como juego analítico, que nace fruto de lo que vemos en la película, quizás entre líneas se presenta en ese cura infectado que ataca al protagonista una forma del fanatismo religioso. Eric Hoffer, en el libro El verdadero creyente sobre el fanatismo y los movimientos sociales, define de manera indirecta al fanático como a un individuo que posee una dedicación absoluta y acrítica hacia una causa, movimiento o líder, al punto de sacrificar su propia individualidad, tolerar la violencia y promover la intolerancia hacia aquellos que no comparten sus creencias. Para tener una visión más general sobre esto, ¿por qué no llamamos telepáticamente a la señora Wikipedia? Wikipedia. Ahora atiende. Hola, gracias por llamar a Wikipedia. El fanatismo es la pasión o actividad manifestada de manera desmedida, irracional y tenaz de una religión, idea, teoría, cultura, estilo de vida, persona, celebridad o sistema, entre más aspectos que podrían desencadenar un fanatismo. El fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo o alguien. Punto. Entonces es una representación metafórica de algo que tiene lugar en diferentes planos. Por un lado, en el plano discursivo, donde el fanático, o si lo queremos presentar como un ser más inofensivo, la persona que se preocupa ciegamente por algo, acompañada de otras personas que piensan igual, recordemos que este es un fenómeno grupal, escucha a alguien decir algo que contradice alguna de las preocupaciones del grupo y en lugar de intentar escuchar y entender al otro, el grupo directamente se lanza sobre el cuello a discutir, confrontar, con la única intención de destruirlo o asimilarlo, o si se quiere atacarlo y en el mejor de los casos convencerlo. Otro ejemplo que me gustaría rescatar aquí es Dead Set, una miniserie de zombies rápidos donde se cuenta la historia de un grupo de participantes de Gran Hermano que, junto con algunos técnicos, intentan sobrevivir a ese apocalipsis zombie recién desatado. Creo que inconscientemente los guionistas crearon un contraste muy rico entre el mensaje hueco y acartonado que transmiten algunos shows de televisión con la violencia ciega, absolutamente convencida y destructora de algunos fanatismos, representada en este caso por los zombies. Hace tiempo pensaba en un ejemplo que representa mi concepción de los dos tipos de zombies. Dejamos a un zombie lento en una fiesta y todos se divierten. Se transforma en el alma del evento social. El zombie camina sin rumbo, tratando sin éxito de atrapar a las personas. Sería un entretenimiento novedoso, quizás un pelín peligroso, pero realmente un zombie solo, con el suficiente espacio alrededor, sería bastante inofensivo. Retomando el concepto previo del enajenado, su presencia entre un conjunto de individuos libres resulta inofensiva. O sea, alguien sumido en una existencia monótona y consumista se convierte en un interesante objeto de análisis para el grupo no enajenado. Por otra parte, el zombie rápido es el perfecto aguafiestas. Es demasiado agresivo, siembra el caos a cada paso que da. Todos en ese lugar van a querer escapar porque por más que sepan que grupalmente podrían detener al zombie al inicio, ese espíritu colectivo rápidamente se transforma en un sálvese quien pueda, producto de la muerte inminente que se avecina en esa ráfaga imparable de furia y sangre. Volviendo a la idea del fanático enardecido, esa persona es impredecible y al mismo tiempo tiene la fortaleza de no dudar. Y créeme si te digo que eso es algo que discursivamente te da muchos puntos a favor. Créeme, sí. Estos comportamientos entonces tienen muchos puntos en común con los del fanático, que en cuanto puede se fortalece en la duda de los demás para persuadir, para atacar o para destruir. Los lugares seguros en ese mundo por lo general son lugares aislados y pequeños, resguardados de la afuera. Como si de un fuerte de almohadas que construye un niño se tratara, son zonas diminutas donde se tiene algo de control y libertad. Lugares no descubiertos todavía por los zombies. En cuanto los zombies descubran ese lugar, se van a lanzar inmediatamente a destruirlo todo. Si quisiéramos darle una interpretación a esto, podríamos decir que la seguridad frente al fanatismo grupal aparece solo dentro del hogar. Allí uno puede mantener cierto dominio mientras no sea descubierto. Afuera, uno está siempre bajo escrutinio. Oh, me llegó un mensaje de Rodrigo. A ver.
Gracias, Rodrigo, por comunicarte. El fanático necesita de un enemigo. Parece que todo fanatismo lo necesitara. ¿Y sabés quién es el peor enemigo de todos? El que se va de este video sin poner un like ni suscribir. No. Pensemos en lo que pasa en las películas de zombies cuando ya no quedan personas por infectar. Los zombies se mueren de hambre. Los zombies necesitan de las personas sanas para alimentarse. La premisa, por tanto, todavía sigue en pie. Volviendo a Hofer, él discute cómo el fanatismo puede llevar a una intensa intolerancia y hostilidad hacia aquellos que no comparten las mismas creencias. Argumenta que los movimientos a menudo demonizan a los outsiders o a los enemigos de ese movimiento, fortaleciendo la cohesión interna, pero promoviendo la división y el conflicto con los demás. Todo esto lleva a deshumanizar al otro, a pensar que quienes están fuera del círculo de creencias ese son animales sin alma que no entienden las verdades más elementales del universo. No son, desde el punto de vista del fanático, personas pensantes. Estos zombies, al igual que los zombies lentos, tampoco se atacan entre sí. El fanático no ataca a quien defiende las mismas ideas que él. En otros videos hablaremos de la deshumanización. Por ahora alcanza con pensar que este proceso tiene grandes similitudes con los procesos que explicarían por qué los zombies no se atacan entre sí. Identificar al fanático consumado que está totalmente zambullido en las frondosas aguas de la radicalidad es relativamente sencillo. Sin embargo, la cosa se pone más escabrosa cuando empezamos a pensar en las características más importantes del fanatismo y su presencia en otros contextos y personas que no se identifican a sí mismas como fanáticas. Desde lo que fuimos construyendo en este video, se desprende que el fanático es alguien muy comprometido con una idea, pero yo agregaría además un factor que entiendo fundamental. El fanático no solo se conforma con pregonar sus ideas, sino que necesita destruir las ideas del otro. Entonces ese fanatismo tiene una intencionalidad doble, como el zombie rápido, de contagiar o convencer al otro y la de destruir al que piensa distinto. El fanático muchas veces no tiene problema con la neutralidad. La mayor molestia e incomodidad para el fanático aparece cuando la otra persona tiene previamente ideas que de alguna manera van en contra de lo que su dogma indica. Esta contradicción, o sea, la de las ideas del fanático con las de alguien que piensa distinto, siempre hacen sentir al fanático que está justificado el destruirlas, el atacar esos pensamientos con muchísima virulencia. Un fanático nunca va a decir destruyo al otro porque sí. No, el fanático siempre cubre y justifica sus actos más salvajes. No puede convivir con las ideas que lo contradicen en su fanatismo. Al fanático religioso sería la religión, al fanático de un equipo de fútbol sería otro equipo, etc. Además, el fanático no necesariamente está comprometido con una causa malvada, egoísta o perversa. Un ejemplo bonito que podemos poner aquí es el al margen de la postura que tengamos, hay comportamientos en los dos bandos, los que están a favor y en contra, que se pueden identificar claramente como comportamientos de fanáticos. Por lo tanto, cuando una postura es tan fuerte que necesita que no existan otros puntos de vista que le compitan, estaríamos en presencia de una actitud propia de un fanático, de un zombie iracundo que bajo ningún concepto va a tolerar la existencia de una idea que compita con la suya. Aquí tenemos algunos tweets que discuten el aborto. Como podemos ver, el odio y la necesidad de acabar con el otro son la moneda corriente. Alguien podría preguntar: ¿y qué tal cuando uno sabe que tiene razón? Cuando una persona avalada por la ciencia, por ejemplo, afirma algo que sabe que es cierto. Si tomamos en cuenta que una característica fundamental del fanático es intentar destruir las ideas que compiten con sus ideas, entonces esa persona que cree que tiene razón, si necesita convencer al otro, o sea, si tiene el imperioso mandato de aplastar las ideas del otro con las propias, pues sí, estaría siendo un fanático en ese contexto específico, tenga razón o no. Al final de cuentas, recordemos que los fanáticos siempre están seguros de que tienen razón y de que la destrucción de las ideas competidoras está totalmente justificada. Y si no pueden destruir esas ideas, siempre van a saltar al siguiente plano para decretar que esa persona está el ataque ad hominem siempre salvando el día. Para no dejar al ejemplo anterior cojo, diría que cierto grado de moderación en un punto es necesario
quizás deseable, si lo que se busca es intercambiar con el otro, al margen de llevar la razón o no. Por supuesto que en este ejemplo no se toma en cuenta el caso de ser intolerante con la intolerancia. Eso lo vamos a ver en otro video. Por otra parte, resulta particularmente irritante ver a alguien que, mientras justifica su pensamiento, comete errores muy elementales y evidentes. Es muy urticante ver a alguien defendiendo ideas que no tienen ni pies ni cabeza. Es como una alarma de las ideas que se enciende y altera al interlocutor de manera casi irresistible. No sé, como un glóbulo blanco que detecta un virus. Y esa persona sigue y sigue tirando argumentos irracionales y patéticos mientras nadie dice nada. Y claro, el que calla otorga, así que en el juego retórico esa persona expande sus ideas totalmente absurdas, libremente, sin nadie que lo agarre del discursivo y destruya de argumentos esas elucubraciones deformes. Despierta lo peor de uno. Y así de fácil es polarizarse y familiarizarse tanto con un concepto que al final termina absorbiendo el pensamiento y no permitiendo la competencia de ideas. La competencia, en este caso, de los conceptos que ese ser tan odioso que mencionábamos recién explicaba. Sin embargo, desde afuera, desde la perspectiva de alguien que no comparte esos contraargumentos, o sea, desde el punto de vista del otro, quizás solo se vea una cosa: un zombi iracundo que salta al cuello de quien diga algo que encienda sus alarmas.